Platicamos, ya lo escuchó usted, con un conocedor del tema, un profundo conocedor del tema, que a diario en las páginas electrónicas, los medios impresos, da sus impresiones de lo que sucede realmente en Sinaloa. No desde hace un año, desde hace mucho más tiempo. Y es un privilegio platicar con él. Osvaldo, ya me diste pie para hablar de la cuestión política. Hemos visto, hoy lo escribes, demasiado show por parte de el Batman Región 4, Omar García. Recuerdo muy bien que hizo un video acompañado de una gran escolta y acompañado también por los titulares de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y todos estos individuos que cobran mucho por hacer poco. Y decía que las calles de Sinaloa, de Culiacán concretamente, se podían caminar con tranquilidad. Lo cual, pues, cualquiera se imagina, no necesita vivir uno en Culiacán, no se necesita ser uno sinaloense ni culichi para saber que era una falsedad del tamaño del Palacio Municipal de Culiacán. Ahora van y vienen, presentan en las mañaneras estas cifras alegres a las que te referías hace un rato. Uno se pregunta, ¿tantos detenidos y dónde están? Tantas toneladas de fentanilo y de drogas y lo demás, ¿dónde se han quemado? Yo recuerdo en otras épocas había ceremonias del ejército generalmente encabezadas por el presidente de la República donde se quemaban enervantes. Hoy no sabemos qué pasa, ya las revendieron, pero lo más delicado ante estas incapacidades o quizá complicidades sea lo que han provocado en el deterioro enorme de la relación México-Estados Unidos. Es precisamente a partir de ese momento, aunque Donald Trump aún no gobernaba por segunda ocasión, que se comienza a hablar de una alianza intolerable entre la Cuarta Transformación y el crimen organizado. El caso más ejemplificativo es el del gobernador de tu entidad, el señor Rubén Rocha Moya, presente supuestamente durante la captura y el asesinato de hace un año. Con ligas evidentes, pues él mismo dijo en una entrevista con Carlos Loret que para gobernar Sinaloa era necesario establecer diálogo, contacto y quizás hasta amistad y complicidad con los narcotraficantes. Otro gobernador en funciones, Américo Villarreal, delegado de Morena durante la elección de Rubén Rocha, que también está cuestionado por sus ligas con la delincuencia. Unas elecciones para favorecer a Morena, apoyadas estratégica, logística y económicamente por la delincuencia. ¿Qué pasa ante todo esto? ¿Por qué los sinaloenses en particular y los mexicanos en general no reaccionamos? Y tenemos que esperar a que sea la Casa Blanca y su actual inquilino el que quiera poner los puntos sobre las sillas. ¿Qué nos está pasando? Fíjese, don Paco, que es muy evidente que el gobierno federal, el de Claudia Sheinbaum, no ha querido primeramente cumplir una obligación constitucional que tiene, que es garantizar la paz, la vida y el patrimonio de sus gobernados. Y segundo, colaborar con Estados Unidos en el combate de los cárteles mexicanos, que ellos han dicho ya representan un problema de seguridad nacional para dicho país. Pero es evidente también que poco a poco han evidenciado, han puesto sobre la pared al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque de repente el discurso decía, es que Estados Unidos no hace nada para combatir a los cárteles en su territorio y quieren que nosotros hagamos acá, y nosotros somos unos respetuosos y defensores de la soberanía nacional, decían. Pero Estados Unidos empezó a tomar acciones y empezó a decir, a ver, vamos a nombrar narcoterroristas a los cárteles mexicanos. Y esperaban que Claudia Sheinbaum hiciera algo parecido. Oye, si los cárteles son de este lado, no son del otro lado, ¿no? Pues no lo hizo. Y luego después se empezó a poner sanciones a las diferentes estructuras financieras, y entre ellos vimos aquí una lista de empresarios
mexicanos, sinaloenses, a través de los cuales se les lavaban dinero, o presuntamente daban dinero, los cárteles, pero también puso sanciones a bancos que operan en México, sí, Banco, Vector, en fin. Y qué interesante. ¿Y qué pasa aquí en México? No, pues claro, primero negó los hechos, después se dio cuenta que era conveniente intervenirlos y nada más hizo eso, pero no hay acciones de fondo para determinar si efectivamente o no hubo lavado de dinero y los ha protegido también. Y en fin, Estados Unidos ha marcado la agenda que el gobierno mexicano no ha querido atender y por eso digo yo, a ver, ha evidenciado la complicidad y esa extraña relación intolerable, como le llamó Donald Trump, que existe entre narco y gobierno. Claro, no ha querido dar un paso para demostrar que efectivamente México no es un narcogobierno y está en sus manos mandar ese tipo de señales a los mexicanos. Sin embargo, no ha dado ese paso. Tendríamos que decir algo muy puntual, don Paco, en función de lo que usted dice. A ver, creo que a estas alturas del partido, a casi un año que empezó la narcoguerra en Sinaloa, 6 meses casi después de que Donald Trump tomó protesta como presidente de la República, ya vamos para el 9º mes que Claudia lo hizo también, no ha habido acciones contundentes de este lado de la frontera de México en contra de los generadores de violencia. La principal demanda que pone el mexicano en cualquier tipo de encuesta y del quien la haga la encuesta, te dice, queremos seguridad. Es el principal problema que tiene el mexicano. Y ya después vienen los problemas económicos, pero los primeros es la seguridad. Y aún así, el gobierno mexicano no ha ido al combate de esos generadores de la violencia. Ha preferido quedar evidenciado y darle la razón a Trump con el hecho de que diga hay una relación intolerable. Pero bueno, hoy, después de todo tiempo, nosotros advertimos y se llegó a un punto sin retorno. ¿Y por qué advertimos que se llegó a un punto sin retorno? Bueno, porque Estados Unidos ya ha venido haciendo muchas acciones, ha venido incluso sintiendo la presión de los legisladores, de los empresarios y de grupos sociales de Estados Unidos que le dicen a Donald Trump, ya basta con México, algo se tiene que hacer con México. Y hemos conocido esas expresiones de esos legisladores. Pero en el caso de México, también hay puntos sin retorno. Si permite que Estados Unidos haga intervenciones, y ojo, no intervenciones armadas como las hace en Irak, como las hace en Afganistán, no, yo creo que esa parte no la vamos a ver, ¿no? Pero sí va a haber intervenciones que van a mandar a agentes encubiertos, operativos encubiertos, para venir y atentar contra estos cárteles, porque eso lo vimos en Colombia también, que así lo hicieron. Así es, bueno, ¿por qué no lo van a hacer aquí en México si hoy México está convertido en el enemigo público número 1 de los estadounidenses? No solamente por la complacencia o la complicidad con los cárteles de la droga, sino también por lo que representa esos mismos cárteles, el gobierno y el principal aliado, el principal contendiente comercial de Estados Unidos, que es China. Entonces, hay muchos elementos para presumir que una intervención militar en territorio nacional se va a dar ahora, pero también podemos decir, oye, pues Estados Unidos ya tiene muchos agentes encubiertos aquí, efectivamente, pues aquí todo el mundo dice que hay muchos y vemos por las noticias que el Senado y el gobierno mexicano autorizaron que entraran más. Bueno, pues entonces tenemos que presumir que sí los hay y que tienen las condiciones para poder hacer ese tipo de operativos encubiertos en territorio nacional. Entonces, se llega a un punto de no retorno, o actúa el gobierno mexicano, o como lo dijo la fiscal de Estados Unidos, señora Claudia le dijo, Sheinbaum, no se confunda, si usted no actúa, vamos a actuar nosotros, ¿no?